Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez. Me da muchísimo gusto que esté usted en nuestra compañía aquí en este índice flamígero que se transmite en todas las plataformas de MXN Televisión. YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook, ahí nos puede encontrar. Hoy tengo el placer de platicar nuevamente con Lilia Arellano. Y la charla no podría ser otra más que el resultado de las elecciones, o farsa de elecciones si usted quiere, para elegir a la mitad de un nuevo Poder Judicial. Lilia, gracias por aceptar. Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos ustedes. Tardes o noches, ¿verdad? Sí, estamos a la hora que esté justa, en la medianoche incluso, ¿eh? Ahí estamos con usted. En la madrugada, si no puede dormir. Y no porque seamos un buen somnífero. Soporíferos, a lo mejor. Y con eso nos dormimos, ¿verdad? No, para nada. Porque no sé cómo amaneciste tú. Pues yo contento, la verdad. A gusto. Sí. Contento es una palabra que usan mucho los políticos. Está contento, cuando debería decir satisfecho. Bueno, la palabra ahora es feliz. Sí, bueno, ya la pusieron ahí. La modernidad. Sí, cantamos éxitos que no existen. Fue Así un es. éxito, dijo la señora Claudia Sheinbaum en la mañanera de este lunes. Pues fíjate que yo amanecí nostálgica, muy nostálgica, pero contenta de haber vivido esos años que me trajeron esta nostalgia. Recordarás que críticos como hemos sido siempre, hablábamos de las jornadas electorales, de la operación Ratón Loco, de las urnas embarazadas, pero también hablábamos de lo que los partidos políticos se gastaban en camisetas, en gorras, después en cilindros, ¿no? Este reparto que hacían. Fidel puso de moda Fidel Herrera, que en paz descanse, las sombrillas, ¿sí? Allá en Veracruz, ahí veías todo tapizado de sombrillas. El PRI gastaba muchísimo, el PAN intentó hacer lo mismo cuando ya perdió aquella época de rifar coches para su autofinanciamiento. Para su autofinanciamiento y hacer cosas ahí que les permitían tener una lana. Después vino la época en la que hicieron su padrón electoral de programas sociales y compraban votos. Pero también recordé cómo eran los acarreos, tan criticados por nosotros, ¿no? Pasaban los líderes, se llevaban en camionetas de algunas incluso particulares y esto que estaban al servicio de un partido político. Otras pues rentaban los transportes, las camionetas, los taxis, hasta camiones se dieron el lujo, incluso, claro. Y llegaban a llevar a la gente a votar y después les hacían un desayuno, ¿no? Les llevaban sus tamales la famosa tamaliza. O chilaquiles, o en algunas zonas pancita, en fin. Y decían, no, pero ¿cómo se pueden gastar? Después ya vino la época en la que, además de trasladarlos, de darles camisetas, cilindros, gorras, su desayuno, 200 pesos. Luego ya fueron 500. Luego ya fueron 1,000. Bueno, pues ahora resulta que para este proceso, que nadie pidió, porque es una mentira esa de que el pueblo demandaba. No, eso no es cierto. Claro. Porque además ninguna de las demandas del pueblo se escuchan. Fíjate tú, el INE quería 13,500 millones, ¿no? Doña Claudia le dijo que en naranjas, 7,500. Y luego pidieron 1,500 más, que tampoco se los dieron, les dieron 1,000. Total que fueron 8,500 millones de pesos destinados por el INE. Se supone que los partidos políticos no hacían ninguna aportación porque no era una elección partidista, según dijeron. Se supone. Se supone. Vamos a irnos, Paco, nada más con los 8,500 millones de pesos. Y el reporte que llevan, según lo que han contabilizado de los primeros 3 lugares de varones y de mujeres para la Suprema Corte, que es la que se supone que todos los que participaron votaron por la Corte, independientemente de los otros jueces,
pero ya de ahí pueden establecer un promedio de participación. Hasta el corte del día de hoy, a las 10 de la mañana, llevaban el 11%. Reforma y algunos periódicos dieron el 13%. Bueno, vamos a darles el 15%. Pues resulta que si dividimos los 8,500 millones de pesos entre los 15 millones que fueron a votar, cada voto costó 566,666 pesos. Más de medio millón de pesos. Ya no 1,000, ya no 500, ya no desayuno, ya no acarreo, ya no camisetas. Pero vamos a suponer... Pero esas son las cifras oficiales, porque no. Lo que no le dieron al INE, lo dilapidaron en el acarreo, en la fabricación de acordeones, en pago a promotores del voto, etcétera. Esa es otra contabilidad que desconocemos, pero lo que sí conocemos es que inclusive si les diéramos ¿qué te diré? El beneficio de que hubieran salido a votar la quinta parte del padrón electoral, que eso tendría que invalidar cualquier elección, serían 20 millones, hubiese costado 425,000 pesos cada voto. ¿Te parece que este país, en las situaciones en las que se encuentra, donde no hay medicamentos, donde las escuelas están en una situación deplorable completamente, donde hacen falta tantas cosas, incluyendo el empleo? Servicios de salud. Donde las calles están hechas un desastre, donde no hay dinero que alcance para la seguridad, porque la impunidad es mayor, yo creo, que la corrupción. ¿Puedes gastarte medio millón de pesos por voto? Esta izquierda, eso es lo que pretendía. No es izquierda. Cuando criticaba abiertamente ese acarreo, ese despilfarro de los partidos políticos, que nunca llegó a este extremo. Entonces, sí sentí nostalgia. Y dije, ¿por qué perdimos ese tiempo? 30 años después. ¿O más? 30 años después. ¿Te acuerdas la tamaliza que hizo Fox? También recién llegó al poder. Sí, claro. Con Martita y todo eso. Y bueno, y decía, no, pero ¿cómo es posible este derroche de dinero? Y me acordé cuánto criticábamos a aquellos que se habían comprado un departamento en San Antonio. O que tenían un departamento en Colorado. Un departamento, y a las señoras, sus esposas que se iban de shopping, y más críticas cuando las cachábamos que llegaban a las boutiques a donde ya estaba de oferta la ropa de la temporada pasada. Entonces, como en algunas partes de nuestro país, bueno, pues en la mañana amanece de invierno y en la tarde tienes primavera y en la noche ya es otoño, pues cualquier ropa te sirve, ¿no? Pero fíjate, ¿qué tiempo, señor Don Simón? Fíjate que incluso, si seguimos en la nostalgia, incluso en aquella elección en la que resultó triunfador don José López Portillo, sin tener un rival al frente, hubo tal desaseo. Claro, el resultado fue que el candidato del PRI, José López Portillo, obtuvo el 97% de los votos, sin tener a nadie enfrente. Y años después, en un desayuno, cuando le preguntaba sobre eso, él me respondió, es que los priistas le echaron demasiada fruta a la piñata. Hoy no pudieron echarle fruta a la piñata. Con todo y el acarreo, con todo y las trampas que se hicieron desde agosto de 2024, cuando se malintegró la Cámara de Diputados, con todo y que compraron senadores, chantajearon a otros e hicieron que el señor Yunes, traicionara sus principios a cambio de impunidad. Bueno, pero ese señor no traicionó nada porque nunca tuvo principios. Bueno, sí, es cierto. Pero ahí está. Qué curioso, ¿eh? Haciendo un paréntesis, en Veracruz se da una cuestión muy interesante. La amante sustituye a la esposa en una de las alcaldías de la costa y no me digas. La amante del hijo está en otra alcaldía.
Qué curioso, No ¿no? me digas. Qué curioso. Pues así son los cacicazos. Pues es que así empezó la política horizontal. Sí, así son los cacicazos. Era horizontal porque todo se conseguía Así horizontalmente. Así es, la de que la equidad de género y que no sé qué, y entonces ya surgió la política horizontal. Y desde entonces yo me reí y dije, bueno, pues ya le pusieron el nombre al descaro que habían tenido. Recuerda que hemos tenido Cámara de Diputados en donde todas son, la palabra amante es preciosa. Sí, Es preciosa, realmente. es la palabra activa del verbo amar, Pues sí, ya lo creo. amante. Entonces, O sea, fíjate qué sequedad la esposa, ¿no? Pues yo me quedo con la del amante. Está más... sí, porque una cosa es el amor es pasivo y la voz amante te indica acción y movimiento. ¿Verdad? Yo con esa me quedo. Así que ojalá que las traten bien y sean buenas alcaldesas si se sienten tan amadas, Y tan apoyadas. ¿verdad? Imagínate tú. Pero bueno, Pero hay otra cuestión que yo sí quisiera destacar con nuestros amigos del auditorio. Y esta no es otra que el desfonde del partido Morena. Morena presume haber obtenido 36 millones de votos para la última elección presidencial, donde resultó electa la señora presidente Claudia Sheinbaum. Presume que la señora Sheinbaum precisamente tiene pues casi 900% de aprobación, no, un 80% de aprobación entre la población. Pero todo el mundo oculta que su gobierno está reprobado en prácticamente todos los rubros por esa misma población que apoya a la señora. Y esos apoyos surgen, Lilia, pues... es insultante lo que vas a decir, ¿eh? Pero ni modo, me la aguanto. Esos apoyos surgen por su aparente valentía frente a las amenazas de Donald Trump. Por ser mujer. Que es ¿por lo que eso? me ofende. Ajá. No, yo creo que no es por eso. Sí, es No, por ser ya mujer. la sociedad ya Sí. está muy avanzada como para hacer ese tipo de distinciones. No te creas. Sí, de verdad. No, de verdad. Entonces Oye, muchos señores dicen, bueno, ¿qué a mí le me voy a gusta decir platicar, esta? me gusta Si es platicar mujer. contigo no porque seas mujer, que también me gusta, pero principalmente por tu talento, por tu agilidad mental, por tus capacidades, por tu conocimiento. Bueno, pero eso podría servir si tú hicieras un perfil de los candidatos, que no te fijaras en si es vagina o es pene, sino en cuáles son el conocimiento, la experiencia, lo que les acompaña aquí adentro, no en el resto del cuerpo. Pero ahora resulta que tiene que ser 50 y 50. A mí eso me ofende mucho, Paco. Claro, siempre. Yo me siento muy ofendida con eso. A mí como varón también me ofende, porque 50% de mujeres, 50% de hombres, por el simple hecho de tener un órgano sexual diferente. Sí, es una burrada. Sí, nada más por eso. Y una mujer a la que admiro y quiero mucho todavía, decía, cuando se refería a las juventudes del PRI y al movimiento femenil del PRI, que la política no es cuestión de género ni de edades, sino de capacidades. Ya lo creo. ¿No? Y conforme va avanzando el tiempo y se enfrentan retos más grandes, se requiere de la experiencia, Paco. Si no es que no le quieras abrir la puerta a los jóvenes, es que necesitas experiencia para poder enfrentar, por ejemplo, los retos actuales, que son brutales. ¿Cómo puedes tomar un señor Clark para que compre medicamentos si no tiene la más remota idea? ¿En qué momento decidiste que una señora que trabajaba en Hacienda tenía los conocimientos para hacerse cargo de la compra de medicamentos, como fue Raquel Buenrostro? Han pasado 6 años y medio y están viendo si ponen farmacias bienestar. Otro fracaso, después de la megafarmacia. Y mira, para no desviarnos tanto del tema central de tu programa, resulta que pues la candidata, la ministra del Pueblo, como ganó el mote ese que ella se autopuso, la mentada Lenia Batres, pues ella se lo puso. Ella se puso la ministra del Pueblo. Pues que se lo diga a ella, pero nosotros no tenemos por qué decírselo. Y la que le hicieron publicidad a bordo del buque escuela del Cuauhtémoc, ahí se le hicieron abiertamente. Ahí le echaron la sal al Cuauhtémoc, ¿eh? Vete tú a saber a cuántos más. Bueno, pues está peleando con Hugo Aguilar Ortiz,
que yo no tenía idea de la existencia de este señor y que ha trabajado en el área indigenista, es a donde ha desarrollado toda su trayectoria. Su expertise. Entonces, aquí sí tenemos a esta que se dice del pueblo contra este que es el indigenista. Y pues van bastante parejos, los dividen 150 y tantos mil votos, nada más. Ella lleva 2.321.000, él 2.451.000. Y se supone que el que obtenga una mayoría será el que presida la corte. Pues mira, ya fuese Hugo o el otro señor por aquí lo ves, ¿no? Giovanni Azael, o este otro Isaac Tepaz González, que no tengo la más remota idea de quiénes son. Ahora sí que, como decían las abuelas, ni qué madre los parió. ¿Y en su casa los conocen? Y en su casa los conocen, pero si vemos a Yasmín Esquivel y a Loreta Ortiz, que serían con las que estarían compitiendo también, después de este 41% que llevan contabilizado, pues me quedo con los señores, aunque no los conozca, ¿eh? Sí, porque conocemos a las otras tres. A las otras sí las conocemos y francamente no las queremos. Más vale desconocido que mala por conocer. Sí, ¿verdad? Oh. Fíjate que, regresando un poco al tema de la pérdida de votos de Morena. A ver. En Durango y Veracruz, hombre. Sí, no, pero en la propia elección o farsa judicial, que hayan votado 13 millones, 15 pues, como tú dices, 15 20 millones. Si quieres, hombre. Sí. ¿Dónde está la popularidad de Claudia Sheinbaum? ¿Dónde está el movimiento de la Cuarta Transformación? ¿Dónde está, como también mencionabas al principio, esa solicitud, demanda, exigencia del pueblo de que se cambiara el Poder Judicial? Morena no tiene fondo, se está desfondada ya. Y eso debe prenderles los focos de alerta y a muchos de regocijo de que para el 2027 no tienen de dónde agarrarse ni con quién contar para unas elecciones que están cada vez más desprestigiadas. La Ciudad de México la tienen perdida, luego del plantón de maestros de 15 días que nos costó a los contribuyentes 800 millones de pesos pagar la liberación por este secuestro. ¿Va a votar usted por Morena después de haber sufrido esto ante la indolencia e incapacidad gubernamental para poner orden en las calles? Oye, evidentemente no. Evidentemente no. En el resto de la República, donde se padece enormemente la inseguridad, ¿van a seguir votando por este modelo de autoritario que nos están queriendo imponer? Evidentemente no. Morena tiene alrededor de 6 millones de afiliados. Ese cuento de que van a afiliar a 10 millones fue publicitario. Porque incluso quien lo promovió, el muchacho Andy López, hijo de ya saben quién, pues perdió en Durango. A donde iba cada semana, ¿eh? Sí, él tenía encargado todo Durango, él iba a sacar adelante. De martes a domingo estaba allá. Y el resultado, lo mismo que se le unta al queso. Nah. Pero presumieron que tienen el segundo municipio más importante de Durango. A ver, ¿tú te acuerdas quién fue el segundo hombre que llegó a la luna? No, pero además me acuerdo de Carlos Valles, que en paz descanse, cuando le ganan Yucatán. ¿Sí? Y entonces puso el PRI, cuando le ganan, Mérida, perdóname. Entonces, pues la capital de Yucatán, que fue el primer gran logro del PAN. Ajá. Y entonces le puso Yucatán para el PRI, Mérida para el PAN, para ocultar cómo estaba ese rejuego. Así están ahora los de Morena. Sí, el segundo lugar. Hombre, qué honor. Nadie se acuerda quién fue el segundo hombre que pisó la luna, hombre. Nadie se acuerda quién llegó en segundo lugar. Bueno, quizá ahora sí, con el Torito, en el Giro de Italia, porque es mexicano y porque hubo mucha publicidad al final y porque la CONADE quiso. Pero todos nos acordamos de que Madrazo hizo trampa. Eso sí. en un maratón. De eso sí nos acordamos. Pero no nada más en un maratón. En toda su carrera política hizo trampa. Lidia, ¿me permites que hagamos una pausa? Sí, claro. Enseguida volvemos, no se vaya.
las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a Leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos. Quintana Roo vive. Qué bueno que sigue con nosotros en este índice flamígero que se transmite a través de todas las plataformas de MXN Televisión. Platicamos con Lili Arellano muy animadamente, haciendo recuerdos llenos de nostalgia de aquella época del carro completo del PRI, de la tamaliza, del taco, de la urna embarazada, que se vio ayer también, Lilia. La gente desconocía además por quién iba a votar, todo el mundo lo decía. Sí. Lo decíamos muchos antes de que esto sucediera. Y con el acordeón nos tocaron que 20 años no es nada. A ritmo de acordeones. Por donde quiera. Nos presentaron un santo tango. Oye, con pero acordeón. A mí lo que me admira mucho es esa enorme capacidad para mentir que tiene la señora Claudia Sheinbaum. Seguramente usted, como nosotros, vio su video del sábado violando la veda electoral. Ya saben que no le salgan a ellos con que la ley es la ley. Diciendo que era falso, que nada más los corruptos y los que añorábamos el sistema injusto que estábamos viviendo hasta ayer, decíamos que la elección estaba manipulada, que no era cierto.
Y hoy, este lunes, en su matiné mentiñera, como le llamo yo, pues no es la matiné del pueblo o la mañanera del pueblo, es la mentiñera, ñera del pueblo, pues estaba muy contenta. Ella dijo contenta. Satisfecha no debe estar. Y seguramente hasta regañada porque no se obtuvieron los resultados que le pidieron que se llevaran a cabo, que obtuvieran. Pues sí, porque Qué fíjate capacidad que de mentir, ¿no? de ese 70 y tantos % de popularidad, si lo trasladamos a los 36 millones supuestamente de votos con los que llega al poder, pues le hubiesen significado 28 millones de votos para este proceso, porque la gente estaría apoyándola. Nada más esos 36 que supuestamente son los que la llevaron al poder, que son, no supuestamente, son los que la llevaron al poder. ¿Cómo los recibe? Es lo que está entre los supuestos. Haya sido como haya sido. Haya sido como haya sido. Pues tendría que haber obtenido 25, 28 millones de votos y no los obtuvo. Entonces, bueno, ahí viene un primer frentazo. Pero mira cómo la 4T está preparada para generarse sus infiernos y apagar el infierno anterior. ¿Qué fue la nota? Salió a votar López Obrador. Lo vimos todos. Y creo que las declaraciones que hizo, pues fueron un tanto para evitar que algunos pensáramos, si no habían utilizado un doble, ¿no? Que estuviera ahí inclinado disque votando y que luego desapareciera de las cámaras. Pues fue la nota. Entonces ya no es el costo de $500,000 por voto, sino reapareció López Obrador. Salió del escondite. Y fíjate tú, el escondite de Chiapas, en donde de las 18 irregularidades, nada más, fíjate, 18 encontradas por el INE, 15 estuvieron en Chiapas, justo a donde votó el presidente. Entonces ha de ser un estado en el que él se siente tan tranquilo, porque es además el que tiene ahorita un grave problema de inseguridad, por donde está cruzando el ganado con gusano barrenador, etcétera, 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 ¿no? Justo ahí, a donde ya no es la chingada, ya no es el rancho, la finca que le heredaron sus padres, ya es la quinta. No se las heredaron. Ya es la quinta. ¿eh? Sí, es una quinta. Ya es una quinta. ¿Será que significa la quinta parte de lo que se ha desaparecido? No lo sé, pero sería un dineral, un verdadero dineral. Entonces, mira, ellos solo se fabricaron su cortina de humo, ¿no? Y es lo que me llama la atención del señor que aspira a ser presidente de la Corte. ¿Sabes que es egresado de la Universidad de Oaxaca, en donde hace años que no hay clases ni de primaria? Eso es lo que me da un poco de miedo, porque imagínate cuántos años lleva la gente presionando sin tener educación primaria terminada, pues por lo tanto llegas cojo a la secundaria, ciego, casi paralítico ciego a la prepa y ciego a la universidad, y de ahí sales y ahora pretendes ser el presidente de la Corte. Eso sí me da un poco de miedo, fuera de vaginas y de penes, eso sí me da un poco de miedo. Ahora que lo de Lenia, eso me da pavor. Sí, pero como tú dices, ellos mismos fabrican sus infiernos, y tener a Lenia Batres de presidente de la Corte va a ser para que nos desternillemos de risa a diario. Pues sí, pero para que la justicia se venga abajo, porque va a ser una justicia partidizada, todo a favor o en favor de Morena y de quienes militan en esa, de los pocos que militan en esa corriente. No quienes militan, perdón, de la camarilla que maneja Morena, con engaños, con el manipuleo de los programas sociales. Oye, me decían por todos lados que en donde había votación estaban solamente personas de la tercera edad, como yo. ¿Tú eres de la tercera edad? Yo creo que de la cuarta. Ah. Y sí, pues así digo yo, pues, si somos los que decimos la verdad y sales con que... Soy de la cuarta. Todos, bueno, no llevaron a 2 personas agonizando. Una mujer falleció en la casilla en Poza Rica.
Y en Coahuila falleció otro compañero de la tercera o cuarta edad. Hasta agonizantes llevaron a votar con el chantaje de los programas sociales. Si no vas, te vamos a quitar los cuántos pesos que te damos bimestralmente. Sí, hombre. Eso es Morena. Eso es Morena. En este ambiente de nostalgia con el que iniciamos, yo creo que el PRI nunca llegó a tanto. No llegó a tanto. Pues te digo que en esta nostalgia me estaba yo acordando de cómo criticábamos al que tenía un departamento en San Antonio, o al que tenía un departamento en Colorado, o al que ya se había comprado otro departamento en San Diego. Y no eran los vecinos de Schwarzenegger ni nada de eso, ni tenían casa hollywoodense. No, eran departamentos. Y ahora son la las famosa, mansiones. La famosa Taco Tower en Coronado, California. ¿Y ahora qué? ¿De qué se trata? Fíjate, la buena forma de interpretar la pobreza franciscana. ¿Qué manera? Y sigue el repudio en Baja California. Ahora que hablábamos de estas residencias en el extranjero, sigue el repudio a la gobernadora Marina del Pilar, porque no hay semana en la cual no haya manifestaciones populares nutridas pidiendo que caiga. Y yo creo que estaban esperando a que pasara este proceso electoral para tomar algunas decisiones, y yo creo que si Claudia Sheinbaum quiere enderezar el barco, que está naufragando, si lo quiere enderezar, tiene que comenzar a tomar medidas drásticas antes de que Donald Trump la obligue y ella obedezca a tomarlas. Pues vamos a ver, porque mira, ya tiene un mes el embajador y no se ha visto absolutamente nada, excepto que le dijo que en lo que él pudiera ayudar para lo de los impuestos a las remesas. Pero toda esa lista de gente que están siendo investigados y que ya tienen los expedientes en la DEA y que ya cantó el Chapito y no pasa nada, Paco. Yo creo que no ya pasa pactaron. nada. Mira. Lo único que ha pasado es lo de la Pilarica. Y tú lo decías hace tiempo y te doy toda la razón. Los Estados Unidos no están interesados en eso, hombre. No. Lo que quieren es el control mundial del narco, de la producción, de la distribución y del mercado. Así es. Y México les sirve muy de bien. los dólares que produce. Porque los cárteles mexicanos fueron muchísimo más hábiles que los del cártel de Medellín y los otros cárteles colombianos, etcétera, etcétera. Porque estos sí cruzaron todos los charcos habidos y por haber, porque tenían rutas a África, porque tenían rutas a Asia, porque metieron las rutas a Europa. Pues resultaron estos muchísimo más hábiles Transnacionales exitosos. que su gente que tienen en Estados Unidos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que quieren? Es como cuando descubren los grandes hackers. Los contratan, no los meten a la cárcel, los contratan. Así es. Pues es un poco lo que yo me supongo que intentarán hacer, pues con la gente tan joven como Ovidio, como el Minilic, que los liberan de la sentencia de muerte, porque los necesitan, no Mira, porque estén aplicando ninguna justicia. En cuanto al apoyo que el Estados Unidos le está dando en esta última semana al gobierno de la señora Claudia Sheinbaum, había que observar lo que está sucediendo en el panorama internacional. Justo hace una semana, hubo en China, como muchos de ustedes están enterados, una reunión de la CELAC, este organismo que promovió México para hacerle contrapeso a la OEA durante la época de López Obrador. Y la CELAC consiguió apoyos económicos de miles de millones de dólares para América Latina. Justo en el momento en el que se iban a firmar estos acuerdos, México se retira de la reunión de la CELAC y no firma ningún convenio con China, arguyendo que lo que le ofrecía China era mucho menos de lo que México le compraba a este país del Oriente Lejano. Pero justo en ese momento, también en Estados Unidos, se firma sin que nos enteremos un nuevo pacto comercial con Estados Unidos, por lo bajito, por lo oscurito. No se firma con China, obligados por Estados Unidos, evidentemente. Se firma con los Estados Unidos. Y luego de este intercambio de posiciones del gobierno de la señora Sheinbaum, reaparece ya muy contento López Obrador. ¿Formó parte del pacto? Esa es la pregunta que yo dejo. ¿Formó parte del pacto que
todas las acusaciones que pesan con seriedad, con pruebas documentadas sobre López Obrador, se hayan desvanecido luego de que México no firmó con China y sí con los Estados Unidos? Repito, es una pregunta que dejo para que usted la analice y la responda. Pues sí valdría la pena analizarlo a fondo, porque el acuerdo comercial, con referencia a que si el periódico El Economista, este lunes 2 de junio, está señalando que los impuestos al acero y al aluminio llegarán al 50%. O sea, es un freno completo para que China no nos siga usando de trampolín. Exactamente. Porque en México pues ya no trabaja ni la fundidora Monterrey, ni Altos Hornos de México, entonces acero ya, como antes, ya no se produce. No, ya no se produce. Y bueno, pues entonces habrá que ver cómo van a quedar también las remesas. Y yo dudo mucho de todo esto, que no son más que deseos, porque la señora Sheinbaum sí parece decidida a establecer sus diferencias, y yo no creo ni que esté secuestrada por López Obrador, ni nada que se le parezca a Paco. Yo creo que si, a diferencia del resto de las corcholatas, la señora Sheinbaum no ha militado en ningún otro partido político que no sean todos estos movimientos de pseudo izquierda. Pero yo no he estado ni en el PAN, ni en el PRI, ni en ningún otro partido político. Me parece que ella era la ideóloga, por llamarlo de alguna manera, del propio movimiento de López Obrador, quien lo único que hizo fue disfrutar de tener el poder por el cual él consideraba que había luchado durante tanto tiempo, pero sin ninguna visión ni de beneficio, ni de lograr realmente un desarrollo dentro del país, nada de eso, porque no estaba al alcance de su preparación académica. La otra señora sí sabe de cuestiones ideológicas y sí sabe que nos está llevando por una ruta comunistoide, lo sabe. Y lo está haciendo. Y quiere hacerlo. Y lo quiere hacer, sí. Así que eso de decir que la tiene atrapada López Obrador, yo no lo creo. Definitivamente, al paso de los días, estoy más que convencida. Y su diferencia, y la que quiere hacer ver radical, para de alguna manera no verse atacada por el morenismo, que tiene los mismos principios de López Obrador, no los de ella, ¿sí? Porque de ella son muy pocos, defiende lo indefendible, lo que no hizo López Obrador. A López Obrador no le importó deshacerse de Santiago Nieto, no le importó deshacerse de Irma Heréndira, de Ackerman, de Jaime Cárdenas, del propio César Yáñez. O sea, en su momento no le importó, pese a que todos ellos tenían una trayectoria de décadas a su lado, y no le importó. Y doña Claudia los apapacha a todos, hagan lo que hagan. Entonces esa es su gran diferencia. Yo no les voy a dar la espalda en ningún momento. Y creo que es el mensaje que permanentemente le manda al propio Adán Augusto y al propio Monreal, para que ya le bajen. No me voy a ir contra ustedes, hombre. Yo sí no soy igual. Porque ella sí tiene principios ideológicos. Y la mejor prueba es que con 6 meses no se haya referido una sola vez al contenido de los libros de texto, que sabe que son total y completamente ideologizantes y alejados de algo que nos parecía que era lo más importante para ella, que es la ciencia. No, para ella es más importante la ideología. Es la científica de las estufas de leña. Lo que quieras, Simantes. Pero ninguno de nosotros, sin ser científicos, estamos contentos con esos libros de texto, que en lugar de que tengan un libro de matemáticas como debe ser, le dediquen 20 páginas. Eso no se puede, Paco. Bueno, como dijo aquella diputada en tribuna, los niños sabrán matemáticas porque pues sabrán cuándo sale el sol y a qué hora se oculta. Bueno, y el uso horario de la entidad en donde están. Que es muy importante. Es muy importante. Lilia, como siempre, ha sido un placer platicar contigo. Paco, muchas gracias. Espero que pronto estemos otra vez en este espacio, conversando tan sabroso y animadamente como siempre lo hacemos. Cuando tú quieras, porque como en eso de que tienes la facultad de sacarle a la gente lo que quieres, luego me das terror. Ya cuando me retiro digo, Paco, otra vez ya me ¿Te puedo sacar unos 15,000 pesos? Ahorita no. Bueno. Pero deja que cobre lo de mi voto.
Gracias a usted también por acompañarnos. Este fue otro Índice Flamígero aquí en MXN Televisión. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo buenas gracias y muchos días.